Muy bien, les vuelvo a compartir las láminas, nos hemos quedado aquí. Bien, ya hemos hecho el cálculo de la mediana para datos no tabulados, ¿no? ¿Qué son los datos no tabulados entonces? Son estos datos que hemos visto aquí en la parte inferior, ¿no? Es decir, datos que no han sido trabajados y no han sido llevados a tablas, ¿no? En sí no fueron agrupados. Ahora veamos la otra parte. ¿Cómo calcular la mediana para datos tabulados? Ya aquí vamos a ver, vamos a pedir que nos ayude Maribel, por favor, con la primera parte. Buenas noches, Lisa. Para datos tabulados, si los valores de una variable discreta se tabulan en una distribución de frecuencia de la forma dato, frecuencia, el cálculo de la mediana se hace siguiendo el procedimiento anterior, debido a que los datos están ordenados. Gracias. Muy bien. Entonces, cuando los datos fueron distribuidos o, por ejemplo, fueron tabulados para una variable discreta, entonces dice que es fácil el cálculo, ¿no? El cálculo se hace de igual manera que con los datos no tabulados, ¿ya? Vamos a verlo en un ejemplo. Lo bueno es que nosotros ya tenemos cuadros hechos. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Vamos a nuestro Excel. Acá. Ya. Vamos a empezar nosotros aquí. Vamos a colocar mediana para una variable cuantitativa discreta. Ya, nos dice que cuando la variable es discreta, a ver, vamos a buscarlo aquí en esta, por ejemplo, esta es una variable cualitativa, ¿no? Con la variable cualitativa hemos dicho ya desde los primeros días de clase que no se puede hacer cálculos aritméticos, ¿no? Entonces, estas medias o estas medidas de tendencia central son para variables cuantitativas. Aquí tenemos uno, ¿no? Que trataba del número de hijos. Entonces, esta vamos a copiarlo con todo, ¿sí? Ya este de aquí, o esta es una variable cuantitativa discreta, ¿no? ¿Qué nos dice entonces la teoría? Como aquí también los datos fueron ordenados de menor a mayor, se sigue el mismo procedimiento, ¿no? Se encuentra el valor central, que en este caso es 2, y esa vendría a ser la respuesta. ¿Ya? Vamos a colocarle que la mediana es igual a, aquí serían, como están hablando de hijos, 2 hijos. ¿Ya? Esto con minúscula, no me gusta mucho la mayúscula. 2 hijos. Bien. Entonces, así de sencillo se lo encuentra cuando la variable es discreta. Bien. Pero ¿qué pasa cuando no es discreta? Vamos a ver, vamos a seguir. ¿Ya? Vamos a pedirle ahora a Daisy que nos ayude con lo siguiente. Si los valores de la variable se tabulan en una distribución de frecuencias por intervalo, la mediana se determina aproximadamente por interpolación a partir de la distribución de frecuencias acumuladas. Muy bien, ya esto es cuando la distribución es por intervalos, ¿no? Y cuando dice intervalos nos referimos a la variable cuantitativa continua. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos que hacer una interpolación. ¿Qué es una interpolación? Es una fórmula, ¿no? Matemática, que lo vamos a ver a continuación.
Bien, entonces, para calcular la mediana, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que encontrar el intervalo donde se encuentra la mediana. Ya ese es lo primero que tenemos que hacer. Dice, para esto se determinan las frecuencias acumuladas f sub i y f sub i menos 1, de manera que nos dé esta fórmula, ¿ya? Que f sub i menos 1 sea menor o igual a n sobre 2 y sea menor o igual a f sub i. Entonces, lo que tenemos que saber es cuánto es el valor de los datos observados y encontrar la mitad, ¿no? Dividido entre 2, ese valor dividido entre 2, vamos a encontrar ese valor para luego poder encontrar el intervalo donde se encuentra la mediana. En la práctica lo van a ver súper fácil. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es encontrar la mediana con la siguiente fórmula, ¿ya? Aquí tenemos la fórmula de la mediana, que es igual, dice a L sub i, más, aquí tenemos n sobre 2, menos f sub i menos 1, dividido entre la frecuencia absoluta por la amplitud. Ya lo vamos a ver cuando estemos trabajando. No le tengan mucho miedo a esto. Vamos entonces a encontrar la mediana en un ejercicio que ya tengamos realizado. Esta no. Este es un ejercicio, ¿no? Sí, este es uno. Este tenían que hacer ustedes. Este es uno que ya hemos terminado, por ejemplo, ya está hasta la frecuencia absoluta o acumulada. Esto es lo que nos interesa, ¿ya? Vamos a copiar esto. Ups, no copiamos el cuadro. Aquí vamos a tener que volver a ajustarlo. Ahí está. Muy bien, tenemos entonces aquí nuestro cuadro. ¿Qué es nuestro primer paso? Ah, y aquí no le hemos puesto el título. Aquí vamos a colocarle lo mismo que decía acá. Mediana para una variable cuantitativa, pero esta es continua. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar acá. Paso 1. Lo que tenemos que encontrar aquí es el valor de n. Vamos a quitarle aquí su n dividido entre 2. Entonces dice que el valor de la mediana va a contener al valor de n dividido entre 2. ¿Cuánto es n en este caso, en este ejercicio? ¿Son los intervalos, licenciado? A ver, esa n minúscula, ¿qué significa? ¿Quién recuerda? El número de datos que se tiene. Son los valores. Exactamente, el número de elementos con los que estamos trabajando, ¿no? Entonces, n vale 30. 30 dividido entre 2, ¿cuánto nos da? 15. 15, muy bien. Entonces, 15 es el valor que nos va a ayudar a encontrar cuál es el intervalo que contiene a la mediana. Si nosotros nos... A ver, lo voy a sacar del PowerPoint. Aquí nos decía... ¿Dónde? Aquí lo voy a copiar, ¿ya? Tenía que cumplirse
la siguiente regla. Lo voy a pegar aquí. ¿Quién no le ha hecho? ¿Ya? Que este valor 15 tiene que ser mayor que f sub i menos 1, pero menor que f sub i. Entonces, ¿cómo lo encuentro esto? Me tengo que basar, según esto, en la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? En la f mayúscula, ¿ven? Entonces, en esta columna me voy a basar. ¿Cómo se leía esta columna? Se leía con el prefijo hasta, ¿no? Entonces, el primer intervalo es hasta el 3, el segundo intervalo es hasta el 7, ¿ya? Yo tengo que buscar el 15. El tercer intervalo es hasta el 12, entonces, ¿aquí lo contiene o no lo contiene? A ver. No está ahí, está entre medio, entre el 12 y el 20. Muy bien, entonces, pero hasta el tercer intervalo aún no ingresa el 15. El cuarto intervalo se lee hasta el 20. Entonces, ahí sí lo contiene, ¿no? Ya ingresa el 15. Entonces, aquí dice que se encuentra, vamos a colocarle en negrita, si quieren con rojo, ¿ya? En ese intervalo se encuentra ya la mediana. Muy bien, entonces vamos a colocar aquí, tiene que cumplirse con esta condición, ¿no? F sub i sería 20 y F sub i menos 1 significa la frecuencia acumulada anterior. Entonces, para mí, F sub i menos 1 sería 12. Aquí vamos a colocar entonces que 12 tiene que ser menor. Ah, y ahora sí, esta es computadora en inglés. ¿Dónde? Aquí creo que está menor. Este es mayor, este es menor. ¿Ya? 12 menor o igual es la simbología que 15, que es la división, y es menor que 20. ¿Ya? Cumple, ¿no? Con esta condición que me pedía. Está bien, entonces. Bien, entonces ya encontré el intervalo donde se contiene la mediana. Este era el paso 1. Ahora el paso 2 dice que era ya resolver la siguiente ecuación para poder encontrar la mediana. Aquí vamos a colocarlo así. Paso número 2. Yo tengo que resolver la siguiente fórmula. Lo voy a traspasar aquí al Excel. Ya, esta es la fórmula de la mediana. Bien, entonces, ¿qué necesito yo para encontrar la mediana? Necesito el límite inferior, me pide primero, ¿no? Entonces, aquí yo puedo ir anotando los valores. ¿Ya? O a este lado para que no bajemos. Límite inferior, ¿cuánto vale? ¿Qué es el límite inferior? A ver, para que estemos al tanto. ¿Quién tiene idea? Bien, a ver, vamos a volver hacia atrás entonces. Los límites inferior y superior hacen referencia a los extremos de los intervalos. Entonces, si este es el intervalo en el cual contiene la mediana, el límite inferior sería 17.6 y el límite superior es 20.7. ¿Ya? Entonces, de ahí se saca límite inferior, límite superior. Límite inferior en este caso sería 17.6, ¿ya? Que es el valor menor del intervalo. Ahora, ¿qué más necesito aquí? N sobre 2, ya lo calculé. Voy a colocarlo de todas maneras. N sobre 2 es igual a 15. F sub i menos 1, ¿cuánto dijimos que vale? ¿Cuánto vale F sub i menos 1? 12. 12, muy bien. Dijimos que esta de aquí era la frecuencia acumulada, ¿no? Si quieren aquí, no sé, no lo pongo porque como está con fórmula se va a arruinar. 20 era F sub i,
y el anterior se le denomina f sub i menos 1, ¿ya? Y al posterior se le denomina f sub i más 1. Bien, entonces f sub i menos 1 es 12. ¿Qué más necesito? La amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud? ¿O cuánto era la amplitud en estos intervalos? Si quieren, háganlo en calculadora en un ratito, réstenlo y a ver cuánto es la amplitud. ¿3,1? Muy bien, 3.1, ¿no? Para los que, bueno, hemos dado examen en la anterior clase, ¿no? Pero ¿qué es la amplitud? La diferencia entre el límite inferior y el límite superior, ¿no? La diferencia entre 8.3 y 11.4, por ejemplo. Puedo calcular en cualquiera de los intervalos porque la amplitud es idéntica en todos los intervalos. Y la frecuencia absoluta del intervalo, ya es decir, de este intervalo que hemos encontrado. Cuando dice f sub i nomás, solamente si la simbología es i, se refiere a ese intervalo. Cuando dice menos 1, se refiere al anterior. Cuando dice más 1, al posterior. Entonces, como dice f sub i, me está preguntando este valor, que sería 8. Ya es la frecuencia de ese intervalo. ¿Qué hago entonces? Lo meto a una fórmula, ¿no? Estos datos lo ingreso a esta fórmula. Ahí voy a insertar una fórmula, a ver si lo puedo insertar. Símbolos. Ecuación. La que más se parece. Uy, no me sale mucho acá. Teorema de Pitágoras, no. Qué raro. Ah, y aquí está la cuadrática. Aquí tal vez me puede salir. Vamos a ponerlo acá. Sería aquí, en vez de x, tendría que colocar m sub e, la mediana es igual. Aquí sería el límite inferior, más, tendríamos que irnos al numerador. Aquí en el numerador tenemos, vamos a borrar todo esto. Vamos a ponerlo entre paréntesis, n sobre 2 menos f sub i menos 1 y ya. Y en el denominador solamente está la frecuencia f sub i, la minúscula. Y aquí estamos multiplicando por la amplitud. ¿Ya? Muy bien. La amplitud multiplica este cociente, ¿no? El límite al lado. Ay, caray, batería, un ratito. Muy bien. Entonces, vamos a reemplazar valores. Ya, este está bonito. Aquí lo voy a copiar. Y ahora, ay, no, esto quiero copiar. ¿Se puede o no se puede? Copiar. Y aquí abajo pegar. Muy bien. Aquí tendríamos, en vez del límite inferior, vamos a reemplazar su valor es 17.6. Más n entre 2, ya dijimos que n vale 30. 30 entre 2 va a salir 15, ¿ya? F sub i menos 1, dijimos que vale 12. Ahora, f sub i vale 8 y la amplitud vale 3.1. ¿Listo? Métanla a la calculadora y espero su resultado. ¿Cuánto vale la mediana? ¿Quieren que lo hagamos paso por paso todavía? Bueno, de todas maneras yo voy a ir haciéndolo. Aquí me sale 15 menos 12, que sería 3.
Aquí tendría que multiplicar, ¿no? Primero 3 dividido entre 8 por 3.1 y ese resultado sumado más 17.6. ¿Alguien ya lo encontró todavía? A ver, 3 por 3.1 dividido entre 8. Esto es lo primero. Sale ese valor. Esto más 17.6. 18.76, pongámosle con 2 decimales. Sí, 18,76. Recién dicen sí, ¿no? 18.76. Muy bien, ese es el valor de la mediana, entonces. Y lo último que tenemos que comprobar es que este valor tiene que estar contenido en el intervalo que hemos marcado, ¿no? Y es correcto, ¿no? 18.76 está dentro de este intervalo, que hemos dicho que es el intervalo de la mediana. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? ¿O está clarísimo? Dice una repasadita, por favor. Ya. ¿Desde el principio? Sí, dice. Bien, desde el paso 1. Entonces, lo primero que teníamos que hacer nosotros era encontrar cuál es el intervalo. ¿Cuál es el intervalo que contiene la mediana? ¿Ah? ¿Cómo encontrábamos ese intervalo? Este valor, el valor total de observaciones, teníamos que dividirlo entre 2 y de esta manera nos salía el valor que era 15, ¿no? Teníamos que irnos a las frecuencias acumuladas, absolutas acumuladas, y encontrar en cuál intervalo contenía el valor de 15. Entonces estábamos leyendo, ¿no? Aquí es hasta 3, hasta 7, hasta 12. Aquí todavía no ingresaba el 15. Y en el último, ¿no? Este de aquí era hasta 20. Entonces aquí sí contiene 15. Por esa razón hemos seleccionado este intervalo como el intervalo donde se encuentra la mediana. ¿Ya? Y con todos sus datos vamos a trabajar para la fórmula. Bien, de esa manera hemos encontrado el intervalo de la mediana. Ahora, en el paso 2, teníamos que resolver esta fórmula. Ya, este es el intervalo de la mediana. Teníamos que encontrar estos valores. Me pide el límite inferior, me pide n sobre 2, que ya lo tenemos aquí. Me pide la frecuencia acumulada anterior. ¿Anterior a qué? Anterior a este intervalo, ¿no? Que este es el intervalo de la mediana. Anterior a él. Me pide la amplitud, que es la misma para todos los intervalos, y la frecuencia absoluta. ¿La frecuencia absoluta de quién? De este intervalo, ¿no? Que hemos encontrado. De esa manera hemos encontrado límite inferior 17.6. ¿De dónde salió? De aquí, ¿no? Es el límite inferior del intervalo. Y 20.7 es el límite superior, que no lo estamos utilizando, ¿no? Pero para que lo sepan. N sobre 2 ya sabemos que es 15. La frecuencia absoluta anterior es el que está arriba de la que encontramos, ¿no? El que encontramos es 20. El anterior es 2. La amplitud, que es la misma, es la diferencia entre el límite inferior y límite superior, ¿no? Entonces buscan estas diferencias. En este caso fue 3.1 y la frecuencia absoluta es 8. Aquí le hemos obtenido de este cuadro. Eso es todo. Reemplazamos estos datos en esta fórmula y tenemos la mediana. ¿Está bien? Sí, dicen ahora. Gracias. Perfecto. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahora? Se lo voy a pasar este Excel, obviamente. Y de este ejercicio, el que tienen aquí, ejercicio número 5, lo primero que van a hacer es encontrar primero sus acumulados, ya, porque faltan aquí los acumulados, ¿no? Y ya hemos visto que sí hace falta la frecuencia acumulada para encontrar la mediana.
Encuentran la acumulada y luego encuentran la mediana, ¿ya? Aquí abajito, si quieren, lo siguen haciendo. La cuestión es que vamos a dar hasta las 10 de la noche para que se ganen puntos y puedan enviármelo. Muy bien, vamos a proceder a tomar asistencia, pero vamos a cortar con la clase, ¿ya?